Cuando Ferit se acerca a la entrada de la universidad, se queda completamente paralizado ante la escena que tiene delante. Se había levantado con las primeras luces del amanecer y había preparado con esmero una sorpresa especial para Seyran, algo en lo que llevaba mucho tiempo pensando. Había planificado cada detalle con precisión, con la ilusión de estar a su lado mientras daba un paso hacia un futuro lleno de arte, en la carrera que tanto le apasionaba. Pero la imagen que ve ante sí destruye de golpe todas esas expectativas. Seyran está de pie junto a Kaya, las leves sonrisas que comparten entre ellos invaden a Ferit con una oleada de celos. En ese instante la emoción que había cultivado dentro de sí se convierte en una profunda decepción y en una ira que lo asfixia. Aunque intenta recomponerse, el dolor se refleja claramente en su rostro. Da unos pasos y se planta frente a Seyran, sin contener sus emociones, y le habla. Le cuenta que él mismo la había inscrito en la Facultad de Arte, la que más ama, y que había venido temprano con gran entusiasmo para compartir ese momento con ella. Pero que Seyran, sin decirle nada, haya dado ese paso con Kaya, no solo arruina su sorpresa, sino que para Ferit representa una traición emocional. Seyran, al escuchar sus palabras, queda completamente desconcertada. Sus ojos se abren con asombro y las palabras se le atragantan en la garganta. No había imaginado que su decisión, influenciada por Kaya, pudiera tener un impacto tan fuerte en Ferit. La decepción que él siente se vuelve cada vez más visible. Para Ferit, el problema no es solo la universidad, es que Seyran haya ignorado el lazo que los une y se haya dejado influenciar por otros. Ferit ya no puede contener los sentimientos que crecen dentro de su silencio. La actitud tranquila y despreocupada de Kaya alimenta aún más su enfado. Se gira hacia Seyran y le expresa abiertamente su dolor. Le reprocha que en lugar de confianza, haya elegido actuar a sus espaldas. Sin terminar su discurso, lanza una mirada fulminante a Kaya y se aleja sin mirar a ninguno de los dos. Al salir del jardín de la universidad y dirigirse solo hacia su coche, los pensamientos se le enredan en la mente. Ferit se encuentra atrapado entre el profundo amor que siente por Seyran y la decepción que lo consume. Siempre había dado prioridad a la felicidad de ella, pero la presencia de Kaya en todo este proceso ha convertido su mundo interior en un torbellino. En el camino que emprendió con la intención de estar al lado de Seyran, ahora se encuentra solo, sin saber qué hacer con sus sentimientos. Cuando llega a la mansión, la mezcla de rabia y tristeza dentro de él se intensifica. Se encierra en sí mismo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que siente. La tormenta emocional que lo envuelve lo empuja hacia una soledad silenciosa. En esos mismos momentos, Seyran también está sumida en un profundo arrepentimiento. Saber todo lo que Ferit había preparado para ella la llena de vergüenza y le duele el corazón. Las consecuencias de la decisión que tomó influenciada por Kaya se alzan ahora ante ella como un muro infranqueable. Kaya, por su parte, aunque mantiene una actitud serena por fuera, no puede evitar sentir una incomodidad interna al notar la tristeza reflejada en el rostro de Seyran. En el silencio de la noche, Oran camina en dirección a los aposentos del personal. No puede quitarse de la cabeza la actitud retraída y silenciosa que Dick le ha mostrado en los últimos días. Preocupado por el daño que su soledad podría causarle, decide acercarse a ese rincón apartado con la intención de brindarle apoyo. Solo quiere tener una breve conversación, comprender cómo se siente y, si es necesario, levantarle el ánimo. Sin embargo, al llegar a la puerta, se encuentra con una escena inesperada. Nuket aparece justo en ese momento. Nuket se detiene sorprendida al ver a Oran frente a la puerta. Sus ojos lo miran con una expresión inquisitiva. Sin perder tiempo, le pregunta por qué está allí. Oran intenta explicarle que solo vino a ver cómo se encuentra Dikle, que no quería dejarla sola. Pero Nuket no recibe bien este gesto. Para ella, interesarse tanto por una empleada representa una falta de límites. Una cercanía así, especialmente en un entorno tan delicado como la mansión, podría dar lugar a malentendidos. Aunque Oran insiste en que sus intenciones son sinceras, la postura de Nuket es firme. Según ella, este tipo de comportamientos puede alimentar rumores y provocar fisuras en las relaciones dentro del palacio. La tensión entre ellos va en aumento. Las duras palabras de Nuket terminan por convencer a Oran de que es mejor no quedarse más tiempo. Al alejarse, siente sobre sí la mirada severa de Nuket. Mientras tanto, Ferit regresa enfadado a la mansión tras lo ocurrido en la universidad.
Sin perder tiempo se dirige a la habitación de su abuelo, Aliskoran, y entra sin esperar respuesta. Sus emociones aún están fuera de control. No puede aceptar que Kaya haya actuado con Seyran dejándolo fuera del asunto. Para él, que Kaya se haya encargado del registro universitario de Seyran no es solo una ayuda, sino una clara intromisión en su autoridad. Las palabras de Ferit son cortantes, y su voz está impregnada de una ira temblorosa. Aliskoran escucha atentamente a su nieto, pero evita tomar una postura inmediata. Por el momento solo observa. Justo entonces, la puerta se abre de nuevo y entra Nuket. La tensión de Ferit se intensifica con su presencia. El apoyo evidente de Nuket hacia Seyran solo aumenta su decepción. Ferit se dirige a ella con franqueza. Le dice que está mal que Kaya intervenga tanto en la vida de Seyran, que esta situación está dañando tanto a Seyran como a su relación con ella. Pero Nuket defiende que no hay nada cuestionable en las intenciones de Kaya. Para ella, apoyar los sueños de Seyran no tiene nada de malo. La diferencia de opiniones entre ambos se agudiza. Ferit no puede aceptar que Nuket defienda tan abiertamente a Kaya. A medida que su enfado se hace más evidente, Nuket considera que sus reacciones son innecesarias y exageradas. Aliskoran percibe que la tensión en la sala ha alcanzado un nivel peligroso, por lo que interviene para calmar el ambiente. Sin embargo, lo ocurrido ya no es solo una discusión, es una señal clara de que los equilibrios de poder dentro de la mansión están cambiando visiblemente. Cuanto más siente Ferit que su posición se debilita, más convencido está de que debe tomar decisiones firmes. Por su parte, Nuket continúa protegiendo a Kaya y fortaleciendo su rol en la mansión. Estas posturas enfrentadas anuncian que en los próximos días, las relaciones dentro del palacio serán puestas a prueba como nunca antes. Tras meses de vida en Londres, Pelin regresa a Turquía de forma inesperada. Pero este regreso no se limita solo a ella. Pelin llega acompañada de su madre, Zerrin, y de un embarazo ya visible. La mansión, sumida hasta entonces en un silencio tenso, se ve sacudida por esta sorpresiva visita. Desde el primer instante el embarazo de Pelin tiene el poder de alterar por completo el equilibrio. Las frágiles y arduamente construidas bases sobre las que Ferit y Seyran han mantenido su relación a lo largo del tiempo vuelven a tambalearse. Zerrin, firme como un muro junto a su hija, deja claro con su presencia que no se trata de una visita ordinaria. En otro rincón de la mansión, Kazm continúa imponiendo su autoridad con su habitual actitud despótica. Asuman pide permiso para salir a hacer ejercicio y quiere llevar con ella a Suna. Aunque Kazm concede el permiso a Asuman, se dirige a Suna con un tono despectivo y humillante, diciéndole que no tiene necesidad de ir a ningún lado, dando a entender que ni siquiera tiene derecho a hacerlo. Sus palabras hieren profundamente a Suna. La actitud opresiva de su padre revive los muros de inseguridad que arrastra desde la infancia. Aunque Asuman intenta consolarla, el daño ya está hecho. Desde la ventana de su habitación, Ifakat observa atentamente esta escena. No pasa desapercibida para ella la expresión de tristeza y asfixia en el rostro de Suna. Para Ifakat, esto representa una oportunidad. Inmediatamente la llama a su habitación. Aunque Suna no lo desea, no puede rechazar la invitación y sube con pasos vacilantes. Ifakat comienza a hablar con su habitual tono suave pero calculador. Percibiendo la fragilidad emocional de Suna, intenta despertar en ella los anhelos reprimidos. Le dice que Seyran cada vez tiene más poder en la mansión y está consolidando su lugar en la vida de Ferit, insinuando que la que realmente debería estar en esa posición es Suna. Le recuerda sin decirlo directamente que ella es más elegante, más armoniosa y más adecuada para la familia. Pero su jugada maestra llega al final de la conversación. Se gira hacia Suna y le propone algo que podría cambiar por completo la estructura de la mansión: casarse con Kaya. Según Ifakat, Kaya no solo sería un esposo fuerte, sino también alguien capaz de liberar a Suna del yugo de Kazm, dándole respeto y estatus. Este matrimonio no solo beneficiaría a Suna, sino que aseguraría el futuro de toda la familia. Sus palabras se deslizan con una mezcla de provocación y persuasión en la mente de Suna. Cuando Suna sale de la habitación, ya no sabe qué sentimiento guía sus pasos. Al salir al jardín, su mente está hecha un caos. Por un lado, la lealtad que siempre ha sentido hacia Seyran, por el otro, ese anhelo de poder que Ifakat le ha susurrado.
El nombre de Kaya comienza a resonar de otra manera en su cabeza. Como si por primera vez se atreviera a tomar una decisión sobre su propia vida, aunque dentro de ella, las voces aún se confunden y se enfrentan. Las palabras de Ifakat no han sido simplemente una charla, han dejado una huella profunda en el mundo interior de Suna. Como el viento que recorre los jardines de la mansión, los pensamientos de Suna también comienzan a divagar sin rumbo. En cuanto Sejran y Kaya ponen un pie en la mansión, se encuentran con un rostro severo que los espera en la puerta, Kazm. Sus ojos se clavan primero en Kaya, para luego dirigirse con furia hacia Sejran. Al darse cuenta de que han actuado juntos, parece perder el control de sus emociones. Aún en el umbral, comienza a exigir explicaciones. Preguntas como ¿a dónde fueron?, ¿por qué no avisaron?, resuenan en el aire. Sejran, con una expresión que deja claro que ya no puede tolerar la dureza de su padre, responde que fue a inscribirse en la universidad. Esta respuesta golpea a Kazm como una bofetada. Que su hija haya tomado una decisión así sin su conocimiento enciende su ira. Comienza a gritar sin control, su tono de voz no solo refleja su enfado, sino también el hecho de que su autoridad ha sido cuestionada. Mientras los gritos de Kazm resuenan por toda la mansión, Ferit interviene rápidamente. Al ver la escena, no duda ni un segundo y se coloca al lado de Sejran, adoptando una postura protectora. Con voz firme y decidida, le responde a Kazm, apoya plenamente la decisión de Sejran y, de hecho, fue él quien gestionó el trámite. Le recalca que su actitud autoritaria ya no tiene sentido, y que Sejran es lo suficientemente madura para tomar sus propias decisiones. Aunque la actitud de Ferit enfurece aún más a Kazm, la firmeza de sus palabras lo deja momentáneamente en silencio. Sin saber qué más hacer, se retira. Ferit toma la mano de Sejran y sin soltarla, la lleva a su habitación. En ese instante la presión que Sejran sentía comienza a aliviarse. La actitud protectora de Ferit le recuerda que no está sola. Una vez en la habitación, Sejran siente la necesidad de hablar. Se vuelve hacia Ferit y le confiesa que se inscribió en la universidad solo para no perder su derecho, pero que aún no ha decidido si realmente asistirá a clases. Ferit la escucha con atención y sin juzgar. Sejran ha optado por la honestidad porque no quiere perder su apoyo, y esa sinceridad fortalece aún más el vínculo de confianza entre ambos. Ferit acepta con madurez la indecisión de Sejran. Le dice que no hay prisa, que solo debe dar el paso cuando se sienta verdaderamente preparada. Esta actitud comprensiva alivia aún más la carga sobre los hombros de Sejran. A pesar de toda la tensión vivida, esta conversación fortalece la confianza entre ellos. Sejran empieza a sentirse más en paz al lado de Ferit. Cuanto más percibe su apoyo, más se apega a él. Esta cercanía que crece en silencio comienza a transformarse poco a poco en un amor que florece sin que ninguno de los dos lo note del todo. Nuket ya no oculta su incomodidad por el hecho de que el nombre de su hijo esté en el centro de las crecientes tensiones de los últimos días. Llama a Kaya a su habitación y va directamente al grano. Le dice que su involucramiento en la relación entre Sejran y Ferit no solo llama una atención innecesaria, sino que también está obstruyendo sus planes. Mientras insinúa que Kaya se está dejando llevar demasiado por sus asuntos personales, no deja de recordarle cuál es el verdadero objetivo. Según ella, no deben olvidar por qué vinieron de Londres a Turquía, debilitar el poder de la familia Corán, desestabilizar sus equilibrios internos y, finalmente, arrebatarles ese imperio. Kaya escucha en silencio las frías advertencias de su madre. Aunque su rostro no muestra una expresión clara, en su interior vuelve a encenderse una chispa de ira. El rencor que siente hacia Ferit y todos los Corán se intensifica con las palabras de Nuket. Esta conversación sienta las bases de un plan de venganza aún más firme en la mente de Kaya. A la misma hora, Ifakat está decidida a sumar un nuevo movimiento a su propio juego de poder dentro de la mansión. Tras haber ejercido una sutil manipulación sobre Suna, ahora decide aplicar la misma estrategia con Kaya. Organiza discretamente una reunión y logra quedarse a solas con él. Comienza señalando lo ineficaz que es Ferit para representar a la familia, insinuando que sus actitudes desequilibradas están dañando el apellido Corán. Luego fija su mirada en los ojos de Kaya y le lanza su mensaje principal: tú eres quien realmente puede asumir la responsabilidad. Kaya escucha atentamente las palabras de Ifakat.
Pero la propuesta más contundente llega en la segunda parte de la conversación. Ifakat sugiere una idea que podría alterar por completo el equilibrio dentro de la mansión: casarse con Suna. Según ella, esta unión no solo reconfiguraría las redes de poder internas de la familia Corán, sino que también le daría a Kaya el lugar que merece dentro de la mansión. La posición de Suna en la casa es una herramienta estratégica para alcanzar los puntos frágiles en las relaciones familiares. Con esta unión, Kaya no solo se integraría más profundamente en la familia, sino que también podría destruir por completo la ya inestable posición de Ferit. Kaya no responde de inmediato a esta propuesta. Sin embargo, lo dicho por Ifakat despierta su interés. Esta visión estratégica, que ve a Suna como una pieza útil, empieza a rondar en su mente. Comprende que este matrimonio no solo lo integraría al núcleo del apellido Corán, sino que también le abriría un nuevo frente en su guerra personal. La jugada de Ifakat no busca únicamente su propio beneficio, sino que apunta a transformar completamente el equilibrio en la mansión. Su capacidad para llegar tan lejos demuestra, una vez más, qué gran estratega es en este tablero de ajedrez. Mientras todos hacen sus propios cálculos desde frentes distintos, el ambiente en la mansión se vuelve cada vez más denso. Kazm ha fijado un nuevo objetivo para consolidar su permanencia en la mansión y asegurarse una parte de la herencia de la familia Corán: que Seyran tenga un hijo lo antes posible. Según él, los sueños universitarios de su hija son el mayor obstáculo para lograr este plan. Para Kazm, la educación no solo es una pérdida de tiempo, sino también una desviación que pone en riesgo su posición dentro de la casa. Por eso cree firmemente que Seyran debe abandonar por completo esa idea y enfocar toda su atención en darle un heredero a la familia. Esta presión no la ejerce solo sobre Seyran, sino que empieza a extenderla también a las demás mujeres de la casa. Llama a Esme y a Atuk para encomendarles una misión clara: influir sobre Seyran. Esme, aunque cree que su hija debe poder trazar su propio camino, se siente obligada a guardar silencio ante la actitud autoritaria de Kazm. Su corazón está con Seyran, pero no se atreve a expresarlo abiertamente. Atuk, por su parte, adopta una postura más cautelosa. Quiere acercarse a Seyran de forma constructiva, pero la presión que Kazm ejerce sobre ellas es tan intensa que sus palabras se diluyen entre vacilaciones. Al poco tiempo, Kazm se cruza con Seyran en el pasillo. Sin siquiera un saludo, inicia una conversación cargada de dureza. Le dice directamente que debe dejar de pensar en la universidad, que su verdadero deber es servir a su familia y tener un hijo. Su tono es firme, incluso amenazante. Pero esta vez no se encuentra con una Seyran sumisa. Seyran ya no solo se defiende a sí misma, sino también a su futuro. No guarda silencio ante las imposiciones de su padre. Declara abiertamente que el derecho a estudiar es una decisión personal, como individuo. En cuestión de minutos, la discusión se intensifica, las voces se elevan. Este tenso momento en el pasillo llama la atención de Nuket, que pasa cerca y acude al lugar. Al llegar, Nuket se ve en medio de la disputa. Al ver la presión que Kazm ejerce sobre Seyran, no duda en intervenir. Sin embargo, Kazm no le muestra el más mínimo respeto. Al contrario, le habla con un tono despreciativo y agresivo, prácticamente apuntándola como culpable. Le dice que no tiene derecho a opinar en esa familia, que ahora está tratando de interferir en la vida de Seyran para compensar los errores del pasado. No actúes como si fueras parte de esta familia. No intentes cargar sobre nosotros lo que perdiste hace años, dice, aumentando la intensidad de sus palabras. Nuket queda profundamente impactada por esta humillación. Aunque las palabras de Kazm la hieren, logra controlar sus emociones. En lugar de derrumbarse, elige el silencio como muestra de fuerza. Seyran, por su parte, no solo siente vergüenza por la actitud agresiva de su padre, sino también por cómo ha tratado a Nuket. Interviene para defenderla y enfrenta la falta de respeto de Kazm. Aún así, él persiste en su postura, sin suavizar su actitud. Mientras la discusión continúa, Nuket se retira con un silencio pesado pero elegante. Este momento siembra en ella una firme determinación: ya no solo apoyará a Ferit, sino también a Seyran con mayor fuerza. Este tenso episodio no es solo un enfrentamiento, sino un claro indicio de que los centros de poder dentro de la mansión están cambiando. Por primera vez Seyran adopta una postura decidida, por primera vez Nuket se enfrenta de forma directa.
Kazm, por su parte, está decidido a endurecer aún más su actitud para no perder el control. Sultán, como siempre con sus ojos atentos en busca de oportunidades, aprovecha el silencio que reina en la casa para entrar discretamente en la habitación de Ferit y Seyran. Con unas sábanas en la mano, entra con una expresión de falsa prisa en el rostro, como si simplemente estuviera cumpliendo con su deber. Sin embargo, sus ojos no dejan de escanear cada rincón. Al notar que Ferit está en el baño, no puede reprimir la curiosidad que crece dentro de ella. Se acerca en silencio a la puerta del baño y, mirando el vidrio empañado, intenta averiguar qué sucede dentro. Pero justo en ese momento pierde el equilibrio y cae al suelo. Un estruendo rompe el silencio de la habitación. Al oír el ruido, Ferit sale del baño con sorpresa. Sultán, aferrada a las sábanas caídas, intenta incorporarse apresuradamente sin levantar la cabeza, alegando que solo estaba cambiando las sábanas. Aunque Ferit no dice nada, no puede ocultar su desconcierto ante la escena. En ese instante la puerta se abre y Seyran entra en la habitación. Su mirada se clava en Sultán. La presencia de ella en la habitación mientras Ferit estaba en el baño despierta una profunda incomodidad en Seyran. Lo percibe como una invasión al espacio privado de su esposo. Su rostro refleja una evidente molestia. Levanta la voz y exige que Sultán salga de inmediato, dejando claro que no tolerará este tipo de comportamientos que cruzan los límites. Sultán, visiblemente avergonzada, baja la cabeza. Sin saber qué decir, se apresura a salir de la habitación. En el ambiente queda solo una tensa y pesada calma. Ferit intenta suavizar la reacción de Seyran. Le dice que Sultán solo estaba haciendo su trabajo y que no es una situación que deba exagerarse. Sin embargo, Seyran no puede ocultar el malestar que siente. Sin poder quitarse de encima la incomodidad del momento, Seyran se aleja de Ferit y va en busca de Suna. Necesita desahogarse y comprender el origen de su malestar. Le cuenta que el comportamiento de Sultán se ha vuelto cada vez más incómodo. Suna entiende perfectamente a su hermana y la apoya. Le dice que en efecto Sultán ha sobrepasado los límites y que es necesario poner un alto. Ferit, por su parte, no quiere dejar pasar lo ocurrido. Decide actuar para que no vuelva a repetirse. Busca a Sultán en un lugar apartado de la mansión y comienza una confrontación. Con un tono sereno pero firme, le explica que su comportamiento ha sido malinterpretado y que debe respetar los espacios privados. Le advierte con claridad que si vuelve a ocurrir algo similar, habrá consecuencias serias. Sultán queda completamente sorprendida ante la actitud decidida de Ferit. Lo escucha en silencio y esta vez no se atreve a responder. Al notar la seriedad de Ferit, baja la cabeza y promete que no volverá a provocar una situación así. Sin embargo, este incidente deja en evidencia cuán fácilmente pueden cruzarse los límites invisibles dentro de la mansión y la necesidad de protegerlos con mayor cautela a partir de ahora. Que Seyran haya completado su inscripción en la universidad, que empiece a tomar las riendas de su vida y que Ferit la apoye en cada paso de este proceso, remueve profundamente el alma de otra persona en la mansión, Suna. Las comparaciones que ha guardado en silencio comienzan ahora a salir a la superficie. El coraje de Seyran, al chocar con su propia pasividad, llena a Suna de una punzada interna. El no haber podido liberarse del control de Kazm y despertar cada mañana bajo la misma sombra, le genera una profunda inquietud. Cada paso libre que da Seyran es para Suna, motivo de orgullo pero también una semilla de celos que crece en su interior. Con este estado de ánimo confuso, una mañana Suna sale al jardín y ve a Kaya sentado en uno de los rincones más apartados de la mansión. Sus ojos al principio parecen querer evitarlo, pero sus pasos, casi sin darse cuenta, se dirigen hacia él. Tras una breve duda, se sienta a su lado. La conversación comienza con frases triviales, pero poco a poco adquiere un tono más profundo y sincero. La serenidad de Kaya, su confianza en sí mismo y el hecho de hablar sin rendir cuentas a nadie, impresionan a Suna. Por primera vez, siente que puede existir como ella misma, sin estar bajo la presión de Kazm. Kaya tampoco queda indiferente ante la timidez de Suna, el calor tembloroso de su voz y la rebelión silenciosa que esconden sus ojos. La energía entre ambos se intensifica rápidamente de forma perceptible. Suna se da cuenta de que hacía años que no experimentaba una sensación de paz interior como la de ese momento. Cuando la conversación termina y se aleja de Kaya,
un nuevo sentimiento se suma a la confusión que lleva dentro, esperanza. Recuerda entonces la propuesta de matrimonio que Ifakat le había hecho tiempo atrás. En su momento le pareció solo una estrategia, pero ahora, por primera vez, esa idea empieza a adquirir un significado emocional. Casarse con Kaya podría no ser solo una forma de ganar un lugar en la mansión o escapar de la sombra de Kazm, sino también la posibilidad de crear un nuevo comienzo propio. Mientras estas ideas giran en su mente, surge en ella la intención de invitar a Kaya a la cena que ha preparado para celebrar la admisión de Seyran en la universidad. Sería tanto una manera de enfrentarse a sus propios sentimientos como un paso concreto hacia él. Le extiende la invitación con cortesía y Kaya la acepta con agrado. Se prepara para esa noche, pero no se trata solo de prepararse para una cena, es también el inicio de nuevas relaciones y el anuncio de un cambio en los equilibrios de poder dentro de la mansión. La inesperada cercanía entre Suna y Kaya, oculta tras una cena aparentemente tranquila, lleva consigo las señales de un punto de inflexión que podría redefinir el futuro de toda la familia. Asfixiada por las intrigas, los enfrentamientos tensos y la presión creciente dentro de la mansión, Nuket decide una mañana, sin avisar a nadie, pedir un coche desde el hotel y dirigirse directamente al lugar donde se alojan Zerrin y Pelin. Desde el exterior, Nuket es vista como una figura fuerte, reservada y siempre en control. Pero al enfrentarse a Zerrin, deja caer toda esa armadura. Su verdadero yo, oculto tras los fríos muros de la mansión, sale a la luz aquí, junto a su amiga. Y Zerrin no es ajena a esta transformación, es una de las pocas personas que conocen el rostro real de Nuket. En la sala de estar con vista al amplio balcón del hotel, la conversación comienza en medio del silencio con el tintinear de las tazas de café. Al principio hablan de temas triviales, pero pronto la conversación deriva hacia la mansión y Pelin. Zerrin comparte las dificultades que su hija ha enfrentado durante el embarazo, sus bajones emocionales y cómo ha luchado por mantenerse en pie. El único sueño de Pelin es estar con Ferit, pero admite que ese sueño cada vez se vuelve más borroso, que la presencia de Seyran aún se interpone entre ellos como un muro. Mientras toma un sorbo de café, Nuket fija la mirada en Pelin. En los ojos de la joven ve tanto esperanza como una profunda fragilidad. Zerrin, entonces, lleva la conversación un paso más allá. Para ella, la felicidad de Pelin solo será posible si Seyran es completamente apartada de la mansión. Nuket no esconde que forma parte de ese plan. Explica que las dinámicas que ha establecido en la mansión ya han comenzado a aislar a Seyran poco a poco, y que ha estado debilitando con paciencia el lazo de confianza entre ella y Ferit. Cada jugada ha sido pensada para preparar el siguiente movimiento. Nada ha sido casual. Al escuchar este plan meticuloso, los ojos de Zerrin se iluminan. Reconoce el creciente poder de Nuket dentro de la mansión y lo estratégicos que han sido sus movimientos. Para ella, esta batalla se ganará con inteligencia, y Nuket está moviendo las piezas correctas en el momento justo. Pelin, mientras escucha en silencio esta conversación, oscila entre la ilusión y la realidad. Su corazón aún pertenece a Ferit, pero no puede negar cuánto espacio ocupa Seyran en él. Zerrin interviene de nuevo para disipar el pesimismo de su hija. Habla de la fuerza de Nuket y de su capacidad para cambiar por completo el equilibrio dentro de la mansión. Según ella, esta guerra se puede ganar, siempre que se ataque desde el punto adecuado. Pelin cierra los ojos por un momento e imagina una vida feliz con Ferit. ¿Era realmente posible, o solo seguía el eco de un corazón que volvía a ser engañado? Aún no lo sabe, pero la presencia de Nuket hace que esa posibilidad parezca un poco más real. Después de completar con éxito su proceso de inscripción en la universidad, Seyran desea coronar este nuevo comienzo con una celebración. Mientras le comenta a Ferit el plan para una cena especial esa noche, menciona que Suna también ha invitado a Kaya a participar en la velada. Esta información provoca una breve pausa en Ferit. La presencia de Kaya le genera incomodidad debido a problemas y tensiones del pasado. Sin embargo, esta vez elige reprimir sus emociones. No quiere opacar la emoción de Seyran, y también considera que Suna merece apoyo en este proceso, así que decide no expresar su malestar. Al contrario, le asegura a Seyran que hará todo lo posible para que la cena sea agradable y le ofrece su apoyo. Mientras tanto, en la mansión está a punto de vivirse una transformación completamente distinta. Esme, después de años de soportar desprecios y el tono autoritario de Kazm,
decide por primera vez escuchar su voz interior. Quiere dejar atrás la identidad reprimida y las emociones que durante tanto tiempo fueron minimizadas. Su decisión se manifiesta primero en un cambio radical de apariencia. Su estilo sencillo y discreto da paso a una imagen más segura, con prendas cuidadosamente elegidas y una presencia llamativa. La precisión en su maquillaje no es solo un cambio superficial, sino un símbolo de la fuerza que empieza a brotar desde su interior. Esme ya no quiere ser una figura relegada, sino una mujer que reclama su lugar en la mansión con su propia presencia. Pero esta transformación no se limita solo a lo exterior. Esme comienza a involucrarse más en las actividades cotidianas. Su interés particular por la organización de la cocina se vuelve evidente. Cuando empieza a intervenir en la rutina establecida por Sultan y Sefika, la reacción inicial es de desconcierto mezclado con incomodidad. Sultan percibe estas nuevas actitudes de Esme como una amenaza. La confianza que le daba haber sido la soberana silenciosa de la cocina durante años, se transforma en celos. Que Esme invada su territorio se siente para Sultan como un desafío que no está dispuesta a aceptar. Sefika, en cambio, adopta una postura más cautelosa. Intenta entender si el renovado interés de Esme surge de la buena voluntad o si se trata del grito de una mujer que intenta recuperar su lugar tras años de represión. Pero bajo el peso de la fuerte autoridad de Kazm sobre la casa, cada movimiento se convierte en una demostración de poder, y los nuevos pasos de Esme resuenan en medio de esta atmósfera compleja. Esta lucha de poder que comienza en la cocina prepara el terreno para una reconfiguración de roles y relaciones dentro de la mansión, y para Esme, representa el despertar de un yo silenciado durante años. Para evitar que la creciente tensión en la mansión se intensifique aún más, Nuket decide tener una conversación privada con Sultan. Utiliza un lenguaje cuidadoso y medido para mencionar que ha visto a Dikle junto a Oran. Introduce el tema de manera indirecta con expresiones sutiles, pues conoce bien la sensibilidad y el temperamento de Sultan y no quiere provocarla. Sin embargo, a pesar de toda su delicadeza, en cuanto Sultan escucha la información, se pone en pie como impulsada por un resorte. Movida por la sensibilidad que le provoca Oran, no ve con buenos ojos la cercanía de Dikle y no pierde tiempo en dirigirse directamente a ella. En su rostro hay furia, en su voz, firmeza. Reprende duramente a Dikle y le ordena que recoja sus cosas y regrese de inmediato con su familia. Dikle, totalmente desconcertada, rompe en llanto. No encuentra palabras ante la dureza de Sultan. Con el corazón hecho pedazos y la voz temblorosa, toma su teléfono y le envía un mensaje a Oran. En esas pocas líneas se esconde su desesperación, le dice que su madre quiere echarla de la casa, que no quiere irse y que no sabe qué hacer. En otro rincón de la mansión, está a punto de desatarse una tormenta muy distinta. Mientras Suna se prepara para la cena de celebración de esa noche, la puerta de su habitación se abre de golpe. Es Kazm quien entra. Al verla arreglada y lista para salir, no puede contener su enojo. Para él, que su hija asista a una cena de ese tipo es totalmente inapropiado. Desde su punto de vista, que sus hijas se socialicen de ese modo o que Suna apoye los pasos de Segran es una señal inadmisible de debilidad. La voz de Kazm se eleva y sus palabras amenazantes resuenan en el ambiente. Le exige a Suna que convenza a Segran de abandonar la universidad, de desistir de las celebraciones, y que le haga entrar en razón. Pero Suna guarda silencio, esperando que la furia de su padre pase. Este silencio no hace sino enfurecer aún más a Kazm, quien termina por descargar su ira con violencia física. En ese instante el tiempo se detiene para Suna. Los años vividos bajo la sombra de su padre pesan aún más sobre sus hombros. Cuando Kazm abandona la habitación, deja atrás a una joven temblando en lágrimas. Suna se mira en el espejo, está llena del deseo de proteger a Segran, pero también atrapada por la necesidad de escapar del enojo de su padre. Oscila entre estos dos extremos y sin saber qué hacer, se cubre el rostro con las manos. Sus gritos silenciosos se expanden por las paredes de la habitación como un eco desesperado. Con la firme decisión de afianzar su dominio en la mansión y hacer permanente su posición, Kazm recurre a todas las estrategias posibles. En ese marco intenta acercarse a Ifakat y sumarla a su bando. Con palabras elogiosas destaca su valor y afirma que su unión con la familia Kazm sería una gran ganancia. Sin embargo, Esme, que escucha la conversación por casualidad, siente como todo se desmorona dentro de ella.
Esta cercanía de Kazm hacia Ifakat reaviva viejas inseguridades acumuladas durante años. Aunque en ese momento decide guardar silencio, la herida en su interior se profundiza aún más. Mientras tanto, Ferit y Seyran esperan la llegada de Suna y Kaya para la cena de celebración. Sultán se acerca con una sonrisa en el rostro y les pregunta si desean tomar café. Pero lo que parece una simple muestra de cortesía, en realidad esconde un plan siniestro. Sultán quiere añadir en secreto una pastilla anticonceptiva al café de Seyran para evitar que quede embarazada. Sin embargo, Seyran, que nota un comportamiento extraño en ella, decide seguirla discretamente hasta la cocina. Allí ve a Sultán manipulando una caja de medicamentos mientras prepara el café. Al preguntarle qué está haciendo, Sultán se pone nerviosa, pero Seyran no tarda en comprender el contenido de la caja. Al descubrir la verdad, estalla de furia y se abalanza sobre Sultán. Tazas se rompen, platos caen al suelo y el caos invade la cocina. Ante el estruendo, Ferit, Suna y Kaya corren rápidamente al lugar. En medio del alboroto, Seyran grita frente a todos exigiendo que Sultán dé explicaciones. Atrapada, Sultán no sabe qué decir, mientras Ferit intenta calmar la situación. Pero Seyran no acepta su actitud pasiva y le reprocha su falta de contundencia. Suna y Kaya, desconcertados, intentan entender lo sucedido, pero la tensión va en aumento. Ifakat no tarda en intervenir. En silencio, saca a Sultán de la cocina y la lleva a su habitación. Allí, lejos de los demás, cambia de tono y la amenaza con dureza. Le advierte que si habla de lo ocurrido, sufrirá graves consecuencias. Aterrada, Sultán guarda silencio y se somete a la presión de Ifakat. Cuando Ifakat se da cuenta de que la situación se está saliendo de control, decide que Sultán debe ser alejada de la mansión. Considera que su presencia aumenta el riesgo de que viejos secretos salgan a la luz. Mientras planea su salida apresuradamente, su nerviosismo llama la atención de Ferit. Él sospecha que algo oculta y la enfrenta directamente. Al preguntarle por qué quiere despedir a Sultán tan repentinamente, Ifakat intenta mantener la calma. Pero ante la insistencia de Ferit, pierde el control y revela un oscuro secreto del pasado. Fue ella misma quien envió a Sultán a su habitación aquella primera noche, convirtiendo un momento que Ferit creyó vivir con libertad en parte de una intriga cuidadosamente planeada. Esta confesión golpea duramente a Ferit. Saber que un recuerdo tan íntimo fue manipulado lo deja devastado. Ifakat cree que podrá controlar a Ferit con esta confesión, pero la realidad es otra. La confianza de Ferit hacia ella se rompe por completo. Ya no solo quiere proteger a Sultán, sino revelar todas las manipulaciones de Ifakat. Sin embargo, también es consciente del caos que esto podría provocar dentro de la familia. Al mismo tiempo, en otro rincón de la mansión, Kazm escucha por casualidad una conversación entre Suna y Seyran. Suna le cuenta que Sultán intentó darle anticonceptivos a escondidas. Al oír esto, Kazm enloquece de rabia. Vuelve a culpar a Seyran, gritando que actúa por su cuenta y que desprecia la estructura familiar. Pero esta vez, Seyran no guarda silencio. Se defiende con firmeza. Suna interviene para apoyarla y la discusión escala rápidamente. Los gritos se escuchan por toda la casa, y los demás miembros de la familia salen de sus habitaciones para ver qué ocurre. Sin embargo, Ferit no es testigo de todo este caos. Ha recibido un mensaje en su teléfono y sale al exterior. El mensaje es de Pelin, le pide una reunión urgente. Ferit acude al lugar acordado y allí la ve embarazada. La revelación no tarda en llegar. Pelin le dice que está esperando un hijo suyo. Ferit queda completamente desorientado ante la noticia. La idea de convertirse en padre lo sacude profundamente. Por un lado, siente una conexión, pero por otro, es consciente del peso que esta nueva realidad traerá a su vida. Pelin insinúa que este bebé podría ser la oportunidad para reconstruir lo que tuvieron. Ferit, sin embargo, solo piensa en cómo le dirá la verdad a Seyran y cómo afectará esto a la familia. Porque con la llegada de Pelin, no solo se abren viejas heridas emocionales, sino que se avecina una gran carga de responsabilidades.